estimados maestros, vamos a ver la unidad 2 sobre el análisis de datos con los sistemas de información. Bueno, aquí cuando analizamos datos, siempre vamos a tener los métodos de análisis de datos con los sistemas de información. Esto nos va a ayudar a interpretar bien esos datos y a generar la información. Bueno, vamos a comenzar a ver eh, las estrategias. Primero tenemos el método cuantitativo, que es denominado descriptivo y se realiza en dos etapas. Tenemos la unidimensional y la multidimensional. Cuando estamos hablando de un método cuantitativo es porque ya tenemos algún conocimiento acerca de la estadística descriptiva. Y parte de esta estrategia que es la unidimensional es para que tengamos algún tipo de herramienta estadística para hacer el conteo de algunas unidades que pueden ser palabras, segmentos repetidos, ¿sí? Que nos pueden ayudar a comprender mejor ese dato. ¿Sí? Y tenemos el multidimensional, que son herramientas estadísticas de igual forma, pero multivariante, que nos ayuda a identificar hasta por color, por palabra, por palabra clave, ¿sí? Entonces ya nos da una mayor vista general de los datos que necesitamos convertir. El método cualitativo lo vamos a ver también con una estrategia etnográfica. Esto es para que tengamos en cuenta el comportamiento del consumidor dentro de un sistema empresarial, ¿sí? En esto, ¿qué puede ser? Su cultura, el proceso de cómo socializan, ¿sí? Esto nos va a ayudar en un sistema empresarial. ¿Por qué? Porque posiblemente dentro de este sistema de información empresarial eh, se puedan expresar de una manera mejor al momento de estar haciendo la actividad de su trabajo o su función del trabajo que tiene. Bueno, tenemos estas estrategias, tenemos el proceso de investigación de mercados, las características conocidas de datos, las propiedades y de las técnicas estadísticas, experiencia y filosofía del investigador y las estrategias de análisis de los datos. Esto es para tener en cuenta que cada uno de, de este de esta estrategia se basa en datos, en el cual esos datos que vamos a almacenar o que vamos a recopilar, lo vamos a transformar, lo vamos a procesar para convertirlo en información. Tenemos las técnicas estadísticas multivariadas. Tenemos tres variables y y apuntando a una sola que de esas tres variables, un ejemplo, podemos aterrizarlas a una sola para poder hacer el despliegue de qué realmente fue por qué surgieron tres y ya luego se conectó a una. ¿Sí? Esto es cuando hay correlación entre los elementos de los datos o los datos que recogimos, que recolectamos, esa correlación se procesó y se volvió en un solo dato específico. Las univariadas, pues tenemos una medida única de cada elemento de esas variables o de esos datos para poder analizarlo por separado y concretar cada una de ellas a qué resultado nos da, a qué punto, a qué meta nos da para poder interpretar el dato y de igual forma convertirlo en información. Eh, Como vemos, el análisis multivariado, Kendall nos dice que interpreta el análisis multivariable como el conjunto de técnicas estadísticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un análisis multivariado en una técnica estadística podría ser el conteo de ciertos objetos o de ciertos estados en el que se encuentra un sistema de información empresarial. Tenemos los métodos y modelos del análisis multivariado,
que es el AM, nos dice que permite describir e interpretar datos que provienen del registro de varias variables. En este caso, se está hablando de un entorno sobre eh, lo que es mi organización, mi empresa, lo que es mi negocio, y desde eso puedo interpretar los datos que están entrando, ¿sí? Los que se procesan, y luego de ese proceso viene el cálculo, viene el tipo de clasificación, y de eso, de ya que se conformó el procesamiento de esos datos, viene la salida. ¿Cómo quiero que me imprima esos datos? ¿Cómo quiero que me transforme esos datos para poder interpretarlos? Sí, igual nos provee herramientas para comprender la relación o dependencia entre las variables, que esta herramienta vamos a conocerla dentro de un sistema experto para que nos ayude este sistema experto a saber si este sistema de información fue el correcto o fue bien configurado para poder interpretar la información. ¿Sí? Seguimos con el análisis estadístico. Recoge y bueno, más que nada es sobre la recolección y conteo de datos para cada muestra individual que podemos hacer. Eso es ante un análisis de datos en donde ya solo necesitamos sacar una muestra de cierta población, de cierta comunidad de datos, y hacer el conteo. Tenemos 5 pasos para este tipo de análisis: describir la naturaleza de los datos, explorar la relación, crear un modelo para resumir la comprensión de los datos, probar o refutar la validez del modelo. Y por último, emplear el análisis predictivo para ejecutar escenarios que ayudarán a orientar las acciones futuras. Esto nos ayuda en la parte de un sistema de información al configurarlo. ¿Por qué? Porque al nosotros configurar un sistema de información empresarial, le va a ayudar, en este caso al empleado o al cliente, a tener ciertas relaciones con vamos a llamarle así, el software en el cual él se va a ayudar a realizar su trabajo. Pongamos un ejemplo muy básico: podría ser un sistema de punto de ventas para una tienda de abarrotes. Entonces, es algo muy básico esto, pero para poder probar la validez de ese modelo o de este sistema de punto de ventas, ¿qué hay que hacer? Emplearlo. Lo empleamos y ver si funciona o no, ver si este sistema de punto de venta hace su trabajo como debe de ser y nos da el resultado deseado. La importancia del análisis preliminar de los datos es conocer claramente cómo vamos a obtener esos datos, ¿sí? Podemos hacer una encuesta, podemos hacer pruebas, podemos hacer diagnósticos, y bueno, desde ahí ya conocer un dato preliminar para saber eh, en qué puede concluir el dato que va a llegar originalmente. Las técnicas estadísticas univariadas es el análisis de una sola variable, ¿sí? De una sola muestra. Y el multivariado es de hacer más de una muestra, involucrar, perdón, más de una muestra de una población de datos, e interpretarlos. Sí, bueno, siempre vamos a estar viendo las univariadas y las multivariadas para saber cuál es la que más funciona o cuál es la que nos acerca más a la meta o al objetivo que tiene un sistema de información empresarial. Y bueno, estimados maestros, esto sería la parte de la unidad número 2 de nuestra materia de sistemas de información.